buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tarde del Foro de Empleo. Tenemos ahora una mesa sobre eso que soléis llamar vosotros las salidas clásicas profesionales en la función pública y, por lo tanto, las salidas de oposición también, es como soléis referiros a ella. Para ello tenemos la suerte de contar con nosotros con profesionales de esos ámbitos en los que cualquiera de vosotros seguramente está pensando cuando en un año o a lo mejor en un par de años, aquí estáis de diversos cursos, vamos a tener la oportunidad de oír a una jueza, a un fiscal, a una registradora de la propiedad, a un notario y a una abogada del Estado. Voy a dirigirme a ellos para pedirles que en un tiempo muy breve podrían estar hablándoos muchísimo de su profesión, de las formas de acceder, pero me gustaría que lo hiciesen de una forma, digamos, sintética para permitiros luego a vosotros que preguntar aquellas dudas que os hayan quedado o aquellas inquietudes que tengáis sobre esas diferentes salidas profesionales. Por lo tanto, yo lo que os rogaría, por favor, es que un poco introduzcáis mínimamente la profesión y, sobre todo, les ayudéis o les deis vuestro consejo, como si fuese el consejo de un padre o de una madre, sobre cuál es el mejor modo de acceder, de formarse y de llegar con éxito a ese futuro profesional al que muchos de nuestros alumnos ahora aspiran. Empezaremos primero con Laura Morey. Laura Morey es magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, es delegada de Igualdad y delegada suplente frente a acoso sexual, acoso por razón de sexo, el acoso por diferentes ámbitos dentro del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Se doctoró en esta universidad, es también autora de numerosas publicaciones y nos gustaría, por favor, ahora que nos hablases de tu profesión, la judicatura y centrándote un poco en lo que antes he indicado. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, dar las gracias, por supuesto, a la Facultad de Dret y a la Universitat de Valencia por contar con mi presencia. Estoy muy satisfecha de volver a la que ha sido mi alma mater, en la cual también me doctoré. Bueno, pues como habéis podido escuchar, yo soy juez, actualmente en la categoría de magistrada. ¿Y qué os puedo decir sintéticamente? Pues para mí es la profesión más bonita del mundo. Sinceramente os lo digo, porque estás en contacto diario con la gente y con sus problemas y les das una solución. En cuanto a la forma de acceso a la carrera judicial y fiscal, si bien mi compañero os la va a explicar también más detalladamente, yo me voy a centrar un poco en las especialidades propias de la carrera judicial, ya que sabéis perfectamente que la oposición para ser juez o para ser fiscal es conjunta. Bueno, pues una vez alcanzamos el deseado éxito, pues pasamos, en el caso de los jueces, a una segunda fase que es preciosa porque es una experiencia única en la vida, que es la fase de la Escuela Judicial, que se encuentra actualmente situada en Barcelona. Se trata de un curso teórico, pero también muy práctico, puesto que hacemos estancias no solo en los juzgados, sino también con servicios sociales, con los hospitales, vamos al anatómico forense, vemos una autopsia, por cierto. Es una fase que complementa la parte teórica que hemos machacado tan duramente en la oposición. Además, recientemente se ha implantado en la Escuela Judicial en Barcelona, que digamos que empezamos en septiembre y acabamos en junio, es como un curso de una licenciatura o de un grado actualmente, se ha implementado por las tardes la posibilidad de acceder a un máster. Es decir, por la mañana tenemos las clases en la Escuela Judicial, se come allí en la cantina, igual que aquí en la facultad, y por la tarde tenemos el máster, ¿vale? Que está muy bien porque aparte de la formación que vamos a tener como juristas, vamos a tener un título más, que es el máster. Después de superar la fase de la Escuela Judicial, pasamos a una fase aún más práctica, que es la denominada fase de prácticas tuteladas. En esta fase de prácticas tuteladas vamos por fin a estar en contacto con lo que a mí me gusta, la gente, los problemas y la solución que como juristas y profesionales del derecho les podemos dar. Las estancias son en los diversos órdenes jurisdiccionales, es decir, no hay que tenerle miedo a si en el futuro voy a tener que ir a un juzgado de lo social o un contencioso administrativo o me voy a dedicar a las cláusulas suelo que están tan de moda ahora, ¿no? Porque vamos a pasar por todos los órdenes jurisdiccionales. Vamos a estar en un juzgado mixto, vamos a estar en un juzgado de violencia de género
y vamos a poder por fin tomar el pulso a esta materia tan sensible y que a todos tanto nos preocupa. Vamos a también a pasar por los juzgados de lo social, de lo contencioso, unas pequeñas instancias en los juzgados de lo mercantil. O sea, es una fase práctica en la que, con la fundamental ayuda de tu tutor o de tu tutora, vas a pasar de una forma similar a ejercer jurisdicción. Es decir, aún eres alumno en prácticas, pero vas a dirigir los juicios, tomar las declaraciones y redactar las resoluciones con la supervisión de tu tutor. Por lo tanto, todo lo que has aprendido en la oposición, esa fase teórica de la escuela, en esta fase práctica ya, por fin, valga la redundancia, le das vida. Ya entras en contacto con la gente y con la legislación y ya descubrimos que lo que estudiamos pues a veces es distinto, ¿no? Cuando lo aplicamos, todo tiene matices. Es lo bonito de ser juez para mi punto de vista. Finalmente, cuando acabamos esta fase ya de corte práctico, vamos a una tercera fase que se introdujo recientemente, que se llama la fase de sustitución y refuerzo. Ahí ya estamos solos ante el peligro, vamos a decirlo claramente, porque estamos nosotros en nuestro juzgado, solos, ejerciendo jurisdicción con una pequeña supervisión. Es una fase que es relativamente breve, porque suele durar máximo unos 6 meses. Finalizada ya esta tercera fase, que como podéis ver, tenemos una gran formación antes de definitivamente estar en un juzgado o en un tribunal, pasamos a elegir destino, que es un momento muy importante para nosotros. Salen una serie de plazas y, bueno, pues en función de la nota que cada uno ha sacado en estos 3 ámbitos que hemos comentado, es cuando podemos elegir nuestro primer juzgado, nuestra primera casa, donde realmente, os lo hago por mi experiencia profesional, nos vamos a formar como juristas. Pero como tenemos todo ese bagaje teórico tan fuerte detrás, pues no hay una sensación de miedo. Siempre se dice la soledad del juzgador. El juez está muy solo. Pues no es cierto, porque tienes a tus compañeros en tu destino, en las asociaciones profesionales que tenemos también y en general en la carrera judicial. No estamos solos. Siempre podemos preguntar nuestras dudas, los famosos modelos, asistir a charlas. Después, durante el desarrollo de nuestra carrera profesional como jueces, la formación continúa, que eso ya lo habéis visto aquí en la licenciatura y en el grado. Es decir, un jurista siempre se está formando. Cuando ya eres el juez en tu primer destino, vas a poder acceder a cursos, ahora casi todos son online, pero bueno, se está recuperando la presencialidad. Y, por ejemplo, yo ahora estoy en la jurisdicción social, tengo próximamente un curso sobre medidas conciliatorias y COVID-19 y, por lo tanto, pues voy a poder indagar y aprender de una materia que voy a tener que aplicar todos los días y que pues resulta muy nueva, porque apenas tenemos ahora sentencias sobre este tema. Por lo tanto, ¿qué os recomiendo yo en el consejo que nos han pedido? Pues que aprovechéis esta faceta y esta fase, que es la licenciatura, el grado, que se dice ahora, porque es una época maravillosa en la vida. Ir perfilando qué es lo que queréis ser de mayor, como le diría yo a cualquiera de mis hijos, pero con la vista puesta en que lo que se hace aquí no es en vano, porque el pozo que a mí particularmente me dejó la Facultad de Derecho fue necesario para poder aprobar la oposición. Los conocimientos que adquirí aquí para mí fueron fundamentales. No descuidéis el derecho procesal. Yo sé que suele ser un hueso bastante duro de roer, pero es fundamental. El que sabe procesal civil y el que sabe procesal penal no naufraga en esta vida. Y simplemente indicaros que también en las asociaciones profesionales, concretamente la mía, que es la Asociación Profesional de la Magistratura, disponemos de becas. Sabéis que, evidentemente, preparar una oposición pues, comporta un cierto gasto, aunque sea para comprar los libros, el preparador y lo que sea. Aparte de que el Ministerio va a sacar unas becas cuando sea que las saque, nosotros también tenemos unas becas con las cuales podemos ayudaros a preparar, pues para mí, lo que es la profesión, con todo el cariño a mis compañeros, más bonita que hay en el mundo. Y nada, os quedo a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis. Muchísimas gracias. Gracias por ceñirte al tiempo, ceñirte a los contenidos y además por abrir esa profesión que para ti es la más bonita del mundo. Yo también la encuentro apasionante, como es la esencia un poco del derecho. Decías que la oposición es igual para juez y para fiscal. Tenemos la enorme suerte de tener con nosotros a Gonzalo López Ebri, el segundo de nuestros ponentes,
que es fiscal, es teniente fiscal de la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana y, aparte de ser un gran conocido de la casa, lleva 35 años siendo profesor de la Facultad de Derecho, lleva 40 años como preparador de oposiciones y ha tenido a su cargo, no sé, luego nos dirá la cifra de alumnos y alumnas de esta casa que finalmente sacaron esa oposición y, además de muchas cosas, es académico de número de la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación. Podría decir muchas más cosas, Gonzalo, perdona, pero creo que es mucho más importante que te escuchen a ti y que quizás les puedas hablar de esa fase previa, de la fase de oposición, que complementaría un poco lo que es la fase que nos ha explicado antes Laura. Gracias. Buenas tardes. Bueno, primero agradecer todo lo que se ha dicho, que realmente esto es producto más de la confianza y de la generosidad hacia mí que de la realidad, y que otro año esté aquí. Yo voy exclusivamente a explicaros desde la perspectiva de un preparador de 43 años ya de preparador y que he tenido la suerte de haber ingresado en la carrera más de 160 alumnos entre jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia cuando preparaba aquellos. Ahora solo preparo jueces y fiscales. ¿Qué es la oposición en sí? Primero, lo que sí que me gustaría es desdramatizarla. La oposición no es el drama en el que vive alguien encerrado prácticamente y enclaustrado de forma cenobítica en su casa. Eso es mentira. Eso es lo que cuenta el opositor a todos, porque somos unos absolutos pesados, unos ególatras tremendos y que agotamos la paciencia de todos los que nos rodean diciendo lo mala que es nuestra vida. Lo único que ocurre es que la oposición es el primer trabajo que se tiene después de salir de la facultad, por primera vez, porque nadie en la facultad hemos tenido una jornada laboral de 8 horas, eso no lo hemos conocido nunca. Y cuando hacemos lo mismo que nuestra madre y nuestra padre y trabajamos 8 horas, estamos agotados, extenuados, porque es que eso no lo hemos sabido hacer jamás y somos absolutamente unos ególatras que nos vemos y nos retroalimentamos. No, la oposición da lugar a estudiar, da lugar a vivir y si uno organiza y una se organiza. Exclusivamente tener una jornada laboral efectiva, en donde los lloros al padre, la madre, el novio, la novia, el amante, el vecino, eso descuenta, las veces que uno se levanta, que maneja el móvil, eso descuenta 8 horas de verdad. Y con eso se llega a la meta. Se llega a la meta sin más, nunca llega por la experiencia que yo tengo el más fuerte, no llega el que mejor gestiona esa etapa de la oposición. Y gestionar la etapa de la oposición es momentos en donde uno cree que es la reina o el rey del mambo y va a aprobar enseguida, momentos en donde uno cree que no va a aprobar nunca, y después uno llega a unas situaciones medianamente objetivas de tener una actitud afirmativa, constructiva y razonable, que es muy difícil que un opositor tenga el tiempo razonable. Para un opositor el año no es igual que para un ciudadano normal. Cuando se acerca a la oposición, los días son segundos y no cuenta que tiene 24 horas. Y cuando ha pasado la oposición y viene la siguiente, le parece que pasan 5 años. El año es distinto. Vivimos una irrealidad que alguien la tiene que hacer real. ¿Quién es ese? Ese es el preparador. El que está ahí aguantando el tirón no solo jurídico, sino también el tirón personal, que te va haciendo ver qué es lo que hay que hacer para llegar, qué es lo que hay que evitar para fracasar y qué es lo que hay que conseguir también administrar a nivel personal. ¿En qué consiste la oposición técnicamente? La oposición tiene 328 temas. Lo de los 328 temas hay otras del mismo porte que tienen menos, pero tienen los mismos artículos, que hay que decirlos en el mismo tiempo y más deprisa. O sea, no os equivoquéis con oposiciones que se cree que porque tenga unas 60 o 70 temas menos es más fácil que la que tiene más, porque eso te da posibilidades a desarrollarlas mejor. El modo para ver oficialmente
¿Cómo se regula la oposición? Me gustaría que os lo apuntarais y lo grabarais. Coged el boletín del 2 de noviembre del 2021 y sale la convocatoria que se está celebrando este año, que empieza el domingo. Y consiste, en cuanto a sus ejercicios, 3 ejercicios. El primer ejercicio es un ejercicio tipo test de 100 preguntas, que cada pregunta que se falla resta 0,33 y que comprende las asignaturas del primer ejercicio oral y el procesal del segundo ejercicio oral, en una proporción superior al primer ejercicio oral que al segundo, porque nunca se lleva igual de preparado el segundo ejercicio o último ejercicio que el primero oral. Y por eso ponen menos temas. Las preguntas vienen más o menos clasificadas en 10 preguntas de constitucional, 40 de civil, 30 de penal y 20 de procesal civil y penal. Pasado ese test y aprobado, se va a un siguiente ejercicio oral que consiste en desarrollar durante 1 hora un tema de derecho constitucional, 2 temas de derecho civil y 2 temas de derecho penal, dividido el civil en 2 bolas, de tal forma que no te puedan salir nunca 2 temas de la misma parte. Las 2 bolas son del tema primero, que es la parte general, al tema primero de contratos en particular, que es la compraventa, y de compraventa hasta el final de sucesiones. Y el penal se divide, una bola de penal general y la otra bola de penal especial. Pasado este ejercicio, que se expone oralmente durante esa hora y antes te dan 15 minutos para que hagas un esquema, se pasa al último ejercicio, que viene integrado por 2 temas de derecho procesal civil, un tema de derecho procesal penal y un tema de mercantil. Y cabe que te salga laboral o administrativo, según el número de tema que saques. Si sacas del 1 al 15, te toca administrativo, y si sacas del 16 al 31, te toca laboral. Estos 2 últimas vienen a ser un poco algo marías dentro de la oposición. ¿Qué tiene de bueno la oposición esta? Pues que ni uno de los solos temas que hay en el temario no se han visto a lo largo de los programas de la facultad, que eso es importante. Es decir, vistos todos los temas a lo largo de la facultad, por primera vez se aprenden realmente a lo largo de la oposición. Es la diferencia entre conozco, me suena, más o menos, a que por fin la oposición ya es sé, porque lo que hay que hacer exclusivamente es la calidad. Preparar una oposición sin calidad no vale la pena seguirla, porque en determinados momentos en donde cada uno va viendo que no sé si voy a seguir, yo creo que no aprobaré nunca, esto es patente de corso de cada opositor. Todos pensamos que no vamos a aprobar nunca. Y el día que aprobamos pensamos si era normal, pero hasta que no aprobamos no lo decimos. Si uno ve que su vida pasada, pensemos, yo pongo siempre el ejemplo de la piscina. Se empieza la oposición y la cabeza de cada uno es una piscina, un vaso que se va rellenando de agua. Y esa agua son los temas. Si el agua que tiras a la piscina cada vez es pura, cristalina, la vas filtrando y depurando cada vez que la estudias el tema, el agua y la piscina es limpia, transparente, un color azul magnífico, y va subiendo hasta que cuando está llena la piscina te tira fuera y apruebas. Si cuando en un determinado momento como opositor entras o opositora, entras en crisis, miras la piscina y dices, a ver, tengo ya un cuarto de piscina, y esto lo voy a echar yo por la borda. Si está el agua limpia, transparente, qué gusto da ver esta piscina, qué temas buenos tiene, sigues. Si por el contrario miras la piscina y el agua está turbia, es una ciénaga, se ve croar hasta las ranas, crecen las algas porque los temas han sido horrorosos, dice, ahora de seguir, ¿qué tengo que hacer? Vaciar la piscina, limpiarla y empezar de nuevo como la primera vez, te vas a pique. Es decir, la conclusión es, desde el principio, llevar un rigor, una técnica
que te guíen adecuadamente y que la calidad sea la esencia. Ya que se hace el esfuerzo, hay que hacer lo que dice el poeta portugués más afamado, Pessoa: pon todo de ti en lo mínimo que hagas. Y con esa regla es como se llega al final, y se llega al final de manera inevitable, aunque parezca increíble, pero es algo absolutamente inevitable, puestos esos medios. Y ya espero después lo que me preguntéis, y creo que con esto paro. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias por el detalle con el que lo has explicado todo. Creo que habrá sido muy útil para los alumnos que están escuchando y sobre todo por tus consejos también. Animan mucho. Yo si fuese estudiante estaría ahora muy por ello, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ahora pasamos a la siguiente ponente. En este caso no es nueva, también es una conocida de la casa, colabora en muchos aspectos con la Facultad de Derecho, entre otras cosas. Ahora está siendo tutora de un programa de mentoría que lleva a cabo la facultad y es mentora de los egresados de esta facultad, lo cual le agradecemos mucho en este momento. Ella empezó en el cuerpo de letrados del Consejo Consultivo de la Generalitat Valenciana. En 2005 entró en el cuerpo de la Abogacía del Estado. Es autora también de numerosas publicaciones, brillante en cualquiera de los ámbitos en los cuales ha trabajado. Y la tenemos aquí para eso, para que nos cuente un poco de la Abogacía del Estado y pueda luego, en su caso, responder a vuestras preguntas. Muchísimas gracias, Bárbara. Gracias, Taro. Gracias a todos por estar aquí, gracias a la Facultad de Derecho también. A ver, yo lo que os quisiera transmitir de la Abogacía del Estado, aparte de que, con perdón de Laura, es la mejor profesión del mundo, es que las posibilidades que te dan son infinitas. Quiero decir, yo empecé la carrera de Derecho siendo una pipiola que quería ser notaria, luego pasé por registros, luego di trabajo y quería ser inspectora de trabajo, di Hacienda y quería ser inspectora de Hacienda. Y llegó un momento que las cosas no casaban, no tenía ningún sentido aquello, porque a mí realmente me gustaba mucho el derecho. Y al final la única conclusión posible era ser abogada del Estado, porque es la única posición que te permite actuar en todos los aspectos jurídicos, cualquier rama del derecho y en cualquier posición. Es decir, en nuestra carrera profesional tenemos una versión contenciosa, es decir, procesal, intervenimos en juicios que pueden ser civiles, porque, como bien sabéis, el Estado compra, vende y también hereda de vez en cuando. Pueden ser contenciosos, pueden ser sociales, porque tenemos muchos trabajadores sociales, y pueden ser penales, particularmente en la defensa y persecución del delito fiscal, pero en su caso, en cualquier otra defensa y representación que el legislador tenga bien atribuirnos como acusación particular. Pero es que además asumimos una labor consultiva también de primer orden, fundamentalmente en los ministerios y a través de distintas entidades territoriales. Y a su vez, y si os interesa el derecho internacional, podéis intervenir ante cualquier instancia procesal internacional o ante cualquier organismo internacional. Entonces, esa fue al final mi conclusión. Era, me gusta todo, no quiero renunciar a nada, quiero poder moverme por todos sitios y quiero disfrutar del derecho. Y así, pues, yo os puedo contar en mi trayectoria profesional, pasar de ser una abogada del Estado en Alicante a irte a Castellón y ver el puerto y ver el jurado de expropiación, pasar a Valencia y especializarte y ahora estar en la agencia tributaria, permite un campo y un abanico de posibilidades que difícilmente en derecho otra profesión te puede ofrecer. La oposición, no os voy a engañar, no es fácil. Tiene, pues ahora ya no sé si 400 y pico, llegamos a 500 temas. Son 2 ejercicios teóricos que consisten en la exposición y desarrollo durante 65 minutos. El primero de ellos, de la parte que nosotros comúnmente llamamos derecho privado, que abarca temas de derecho civil, derecho hipotecario, derecho procesal, parte general, derecho procesal, parte especial, y derecho laboral. Junto con esto, una vez superado ese primer ejercicio, tienes que desarrollar públicamente también durante 65 minutos la parte que llamamos de derecho público, que abarcaría el derecho constitucional, derecho administrativo, parte general, derecho administrativo, parte especial, hacienda pública, la general y la especial, derecho comunitario internacional y derecho penal.
Una vez superados estos 2 ejercicios, es obligatorio realizar un examen de idiomas que consiste en la lectura y traducción de un texto jurídico y es voluntario desarrollar cualquier otro examen de idioma que no repita el anterior y que forme parte de la Unión Europea. En la práctica, la mayor parte de los que hemos pasado por ese trance hemos realizado ambos exámenes de idiomas. El segundo simplemente te posiciona en el escalafón, el primero es el que tiene carácter eliminatorio. Y desgraciadamente ya han dejado de ser Marías estas cosas y efectivamente tiene carácter excluyente. Para pasar a la parte práctica, nosotros tenemos 2 ejercicios de 10 horas de duración cada uno de ellos, en donde te cierran en un despacho a tu disposición todos los textos legales y jurisprudencia y bases de datos que tengas a bien consultar, para, en el primero de ellos, resolver una cuestión de naturaleza procesal, normalmente una contestación a la demanda, en el segundo de ellos, para resolver un informe, una consulta formulada. Y si pues, todo va bien y superas, te conviertes en abogado del Estado. Nosotros no tenemos una fase práctica o de training. Durante 10 días, creo que hacemos un intercambio en el sitio donde vamos a ir destinados y la verdad es que nos lanzan inmediatamente al ruedo. La oposición, ya os digo, no os voy a engañar, saber es recordar y las cosas, quien más sabe y en el tiempo limitado de que dispone, mejor lo expone, es el que se lleva el premio. Por lo tanto, es verdad que os encontraréis con eso que se llama cantar, hay que saber mucho y muy bien, ser muy precisos y decir las cosas como tocan. Pero tampoco conviene olvidar que la oposición, como bien ha dicho Gonzalo, que siempre es un rollo poner detrás de él porque lo hace tan bien que deja a los demás en una posición un poco complicada, lo que quería exponeros es que la oposición es verdad que es un camino y hay baches, hay valles y ni uno es el más listo del mundo ni el más tonto del mundo. Y os pongo un ejemplo para ya concluir un poco la exposición. Yo hubo un año que suspendí en el último de la oposición de abogados del Estado y soy ese unicornio raro de yo conozco una que suspendió. Y os digo que después de todo ese camino, volver al tema 1 civil, la norma, pues era para pegarse un tiro. Y el año siguiente saqué 2 oposiciones, saqué letrado del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana y abogada del Estado. Y ni el primer año era muy tonta, ni el segundo año era muy lista, ¿vale? Entonces, tomároslo con calma, estudiar bien, pensar cómo queréis vivir, qué queréis hacer, dónde queréis viajar. Porque, desde luego, si esas respuestas son variadas, abogada del Estado es vuestro camino. ¿Y ya está? Muchísimas gracias. Gracias de nuevo también por la claridad, por ceñirte al tiempo y por la ilusión que le has puesto a tu propia profesión, que seguramente que la has transmitido, ¿no? Ese espíritu al público. Bueno, tenemos ahora una tercera ponente que tampoco es nueva para nosotras porque colabora también con la facultad en muchas ocasiones, ha dado clases y da en esta facultad, además de en otras universidades, ha recibido diferentes premios como, por ejemplo, la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñaflor en 2019, creo recordar que fue, y además autora de varias publicaciones y está aquí sobre todo porque es notaria. ¿No? Ay, perdón, registradora de la propiedad, disculpa. Y como tal, nos gustaría también que nos contases un poco de tu profesión y un poco cómo acceder a la misma. Gracias, Cristina. Muchas gracias, Charo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la universidad, a la facultad, por contar conmigo. Y yo estoy encantada, como decía Laura, de volver a casa porque yo estudié aquí en esta facultad. Como ya han contado cosas de lo que es la oposición, pues me voy a centrar en otras partes. Primero voy a intentar decir muy brevemente qué somos los registradores, porque si en algo estoy en desventaja con el resto de mis compañeros, es que los registradores somos el gran desconocido, porque todo el mundo sabe lo que es un notario, lo que es un abogado del Estado, lo que es un fiscal, lo que es un juez o un magistrado, pero el registrador de la propiedad es algo como más desconocido. Entonces, el registro de la propiedad mercantil y de bienes muebles es la institución jurídica, es el servicio público cuya finalidad es dar seguridad jurídica a los derechos sobre bienes inmuebles, si es el registro de la propiedad, al tráfico mercantil, si es el registro mercantil, y al tráfico sobre ciertos bienes muebles, si es el registro de bienes muebles.
La oposición es única, es decir, si accedes a la oposición de registrador de la propiedad mercantil y bienes muebles, tienes la posibilidad de poder ocupar uno de estos 3 registros. ¿Y quién es el registrador? Pues el registrador es la persona que está a cargo de llevar esas oficinas públicas que os he dicho. Somos funcionarios públicos, pero también tenemos un aspecto muy interesante de profesionales de derecho porque, si bien, como os decía, nosotros somos funcionarios, la organización de la oficina se hace desde un punto de vista empresarial. Por lo tanto, nos encargamos de buscar el local, adecentarlo, contratar a gente, tener todas las instalaciones, aunque siempre tenemos el Colegio de Registradores, que es el que nos provee de todo lo que son los temas informáticos y el que nos ayuda y nos asiste. Por lo tanto, es muy interesante esta doble vertiente porque nosotros, efectivamente, accedemos a través de una oposición y somos funcionarios, pero luego a la hora de ejercer día a día, nuestro trabajo nos permite también actuar de una manera que puede ser más eficiente porque te permite controlar directamente lo que es la forma de organización de tu trabajo. ¿Y qué es lo que hay que hacer para ser registrador de la propiedad? Pues bueno, el primer paso ya lo tenéis, que es el grado de Derecho, con lo cual por ahí vamos bien. Y una vez que se acaba el grado de Derecho, pues habría que, lo primero, buscar un preparador, porque como todos han comentado ya, estas oposiciones no se pueden preparar solos. Necesitáis un preparador que os guíe, porque el preparador no solo cumple la función, como decía Gonzalo, de a veces recoger ese paño de lágrimas que somos los opositores, sino que es el que te dirige y te organiza. Porque ¿cómo se preparan estas oposiciones? Pues estas oposiciones se preparan a través de sistemas de vueltas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que uno coge una parte del temario y le da una primera vuelta, luego una segunda vuelta, luego una tercera vuelta. Evidentemente, las vueltas se van acortando en tiempo cuantas más veces las has visto. Y como decía Gonzalo, muy importante, ojo que esas vueltas tienen que ser de calidad, porque si en la primera vuelta tú preparas bien el tema, lo ajustas, porque todos los temas, como han dicho mis predecesores y como dirá también Luis, se tienen que meter en un tiempo. Funcionamos, por ejemplo, en el caso de mis oposiciones, los exámenes orales funcionan son exámenes de 1 hora y luego cada tema tiene un tiempo aproximado, con lo cual funcionamos con 2 cronómetros, uno que es el total y otro que son los parciales. Ahora os parecerá de mucho susto, pero no pasa nada. Nos convertimos ahí en unos locos de las teclas y vas controlándolos y no hay ningún problema. Todo se aprende, todo, absolutamente todo. No penséis que los que estamos aquí somos especiales o somos superdotados, en absoluto. Si nosotros lo hemos hecho, vosotros lo podéis hacer exactamente igual, pero necesitáis un preparador que os guíe y que os organice y que os diga pues ahora vamos a coger una vuelta. Y se hacen X vueltas y a partir de que has conseguido cuadrar los temas en X tiempo, pasas a la siguiente materia y sigues con las vueltas. ¿Cuántos exámenes tiene esta oposición? Esta oposición tiene 4 exámenes, aunque el último de ellos ya no es eliminatorio. O sea, los eliminatorios son los 3 primeros. Los 2 primeros son exámenes orales. Ambos exámenes duran 1 hora. Como os decía, están formados por diferentes materias. En total son 349 temas. El primer examen tienes 3 temas de civil, 1 de mercantil y el otro que puede ser de laboral, de administrativo o de procesal. Y luego tenemos el segundo examen, que es también 1 hora, y tenemos 3 temas de derecho hipotecario, un tema de derecho fiscal y otro de derecho notarial, ¿vale? Y el último es un examen escrito, examen que dura 6 horas, es un caso práctico, te pueden presentar una escritura, te pueden presentar un documento judicial, te pueden presentar un documento administrativo y tienes que analizarlo, ver cuáles son los problemas que tiene y fundamentarlo. Y, como decía Bárbara, durante ese tiempo tienes a tu disposición textos legales, porque ahí de lo que se trata es de aplicar todos los conocimientos que durante la parte teórica has aprendido. Porque, efectivamente, en la facultad tenemos muchas piezas del puzzle en la cabeza, pero las piezas no encajan. Las piezas empiezan a encajar o bien cuando llevas X tiempos de tu empleo, el que sea, el que ejercites, o bien en el caso de que estés opositando, cuando llevas un tiempo opositando, las piezas empiezan a encajar. Y evidentemente al práctico tienes que ir con el puzzle hecho, las piezas encajadas, sabiendo y entendiendo las cosas, porque si no, evidentemente, el práctico pues no vas a entender qué es lo que tienes que hacer.
También, ¿cuánto tiempo hay que dedicar? Otra cosa que siempre me preguntáis, ¿cuánto tiempo hay que dedicar a estudiar? Pues como se ha dicho, esto es un trabajo. Uno se levanta, se asea y se pone a estudiar. Y luego para comer, bueno, puede parar a almorzar, puede parar a comer, a merendar, a cenar, pero esto es un trabajo y hay que tomárselo como eso, como un trabajo. Desgraciadamente tenéis en contra vuestra las tecnologías. En mi época no teníamos móviles. No soy tan mayor, pero no había. Yo me acuerdo que el primer móvil que tuve era hacia final de la oposición y es que era una piedra, solo era para llamar. Entonces, vosotros tenéis ahora demasiadas tecnologías que es muy bueno, pero a su vez es muy tentador. Y por eso hay que ser capaz de dedicar un tiempo de calidad. Porque si no, al final dedicas muchas horas, pero de calidad son pocas. Y esto ya no solo aplicado a la oposición, esto aplicado a la vida en general, al estudio y a todo. Con lo cual, sí que tenéis que ser rigurosos, porque si no, las oposiciones se pueden eternizar. Porque otra cosa que siempre preguntáis es, ¿y cuánto tiempo se tarda en sacar la oposición? Pues depende. Hay gente que se lo puede sacar en menos años y otros que se lo pueden sacar en más años. La media está muy alta. La media pues, pueden ser 5 años, 6 años, 4 años, 7 años, pues depende de la oposición, depende del año. Pues en ese año les ha costado más de media, pero vamos, son años que hay que dedicar. Pero no tenéis que verlo como un tiempo perdido, lo tenéis que ver como un tiempo invertido, porque es un tiempo en el que te ayuda a encajar las piezas. Porque como se ve en tan poco tiempo, tanta materia, te permite interrelacionar unas cosas con otras. Por lo tanto, tenéis que pensar que si el tiempo de la oposición, se saque o no, se ha invertido bien, de ahí tenéis un futuro profesional para ir a cualquier otro sitio a presentaros a buscar trabajo. Pero evidentemente, como os decía, esto es un trabajo, es decir, todo el tiempo, necesitas estar todo el día estudiando y eso significa que no puedes tener otro medio de vida. Y también el Colegio de Registradores tiene becas. Por lo tanto, si estáis interesados, podéis entrar en la web del Colegio de Registradores, que es www.registradores.org, y ahí tenéis información sobre las becas. Y si necesitáis información sobre preparadores, pues podéis entrar en la web del Decanato de la Comunidad Valenciana o podéis pedirle a Charo información y yo os la haría llegar, ¿vale? Pero vamos, la idea que quiero concluir es que esto es posible. Además, ahora también hay el martes pasado se convocó la oposición, se calcula que empezará después de verano, es decir, más o menos desde que se convoca hasta que empieza suelen ser pues unos 7 u 8 meses y luego lo que duran los exámenes suelen ser más o menos entre 10 y 12 meses. Se suelen convocar cada 2 años. Suelen ser alternativas, notarios y registradores, porque los 125 temas de civil son comunes, con lo cual hay trasvase a veces entre opositores que una la suspenden y se van a la otra. Se convocan 50 plazas y de las 50 plazas un 10% se reservan para el turno de personas con discapacidad. Con lo cual, pues también si hay personas que tienen alguna discapacidad, pues saben que los exámenes se van a poder adaptar a sus circunstancias personales. Y por otro lado, también tenéis que tener en cuenta que es una oposición en la que todo aquel que vaya tiene garantías de absoluta imparcialidad, porque el tribunal está formado por profesionales de derecho de todos los ámbitos. Hay un notario, hay un abogado del Estado, hay un magistrado, hay un registrador, luego está el secretario, que es otro registrador, hay un catedrático, es decir, hay gente de muchos ámbitos y además la manera de evaluar también es muy objetiva porque se quita la nota máxima y la nota mínima, con lo cual ni aunque le caigas muy bien a uno ni aunque le caigas muy mal a otro, todos vamos a poder enfrentarnos en condiciones de igualdad. Por lo tanto, yo también pienso que mi profesión es la más bonita del mundo, realmente estamos en contacto directo con los ciudadanos, la atención al público es fundamental porque la publicidad registral es fundamental y viene muchísima gente a atender y, por lo tanto, si os gusta el derecho privado, porque esto es una oposición, tenemos muchísimo derecho público porque cada vez el derecho administrativo lo impregna todo más, pero fundamentalmente es una oposición más referida al derecho privado y, por lo tanto, si os gusta, pues aquí tenéis una posible salida y yo os invito a que lo penséis.
Muchas gracias, Cristina. Bueno, ya conocemos 4 de las mejores profesiones del mundo. Seguramente ahora conoceremos la quinta de ellas. Gracias por la claridad con la que lo has hecho y gracias por esos ánimos de todo el mundo puede, ¿no? Cualquiera de nuestros estudiantes que lo quiera puede sacar cualquiera de las oposiciones de las que ahora estamos hablando. Es el turno del último de nuestros ponentes, Luis Calabuig. Es notario de Valencia desde hace 10 años. Ha sido alumno también de esta facultad. El último de sus años lo hizo en París. Y actualmente también pues, va a ser muy útil su intervención, entre otras cosas, porque es director de la Academia de Valencia de Preparación de Oposiciones a Notarías, cargo que ocupa desde hace 4 años aproximadamente y seguramente será muy útil también para nosotros conocer esa faceta y lo será para vosotros. Gracias, Luis. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la facultad, a través de Charo, Mariola, que me han invitado a esta charla, que es un honor el que me permitan estar aquí pues, dedicándoos unas palabras y exponiéndoos mi opinión, ¿no?, acerca de la oposición y de la profesión. Un honor también compartir la charla con personas como las que han hablado con una calidad y un prestigio, bueno, pues que poco más tengo que decir que la presentación que les ha hecho. Un honor compartir estos momentos con ellos. Y luego, pues reconfortante volver a la universidad, que hace ya tantos años que dejé y creo que es de las épocas más bonitas de la vida de una persona. Bueno, pues empezando un poco, yo voy a hablar un poquito de la oposición y un poquito de la profesión, ¿vale? En cuanto a la oposición, poco más puedo añadir con las cosas que han dicho mis anteriores compañeros. Voy a contradecir a Gonzalo, que él desdramatizaba la oposición, pues yo la voy a dramatizar, ¿vale? Porque quiero que sepáis que el que se mete a la oposición a notarías tiene un toro por delante muy importante, o sea, es una oposición muy difícil. Según unos estudios realizados recientemente en la Universidad de Harvard, salió como la oposición más difícil del mundo, o sea que es una oposición muy complicada, ¿vale? Pero, a su vez, os voy a decir que, como también ha dicho Gonzalo, es cuestión de gestionarla. Es decir, cuando una persona, un opositor, consigue gestionar la oposición, todo va muy rodado. Es decir, los peores momentos de la oposición son cuando uno empieza, porque el cambio de vida es brutal, es decir, pasas de tener una vida muy buena, por mucho que tengas que estudiar para los exámenes de la facultad y tal, pues es una vida en la que haces muchas relaciones sociales, estás mucho con tus amigos, sales mucho fuera, pues pasas tu época de exámenes un poco más encerrado estudiando, pero poco más. Y pasas de tener una vida pues muy cómoda a tener una vida pues completamente distinta, ¿no? Es una vida mucho más sacrificada, es una vida mucho más solitaria, es pasar muchas horas en casa o en la biblioteca si es que decidís estudiar allí. Entonces, claro, el cambio es considerable. Entonces, ese momento de cambio es para mí la primera piedra que tiene que sortear el opositor. Si tú los primeros meses de la oposición consigues superar ese periodo de adaptación, pues ya tienes mucho camino hecho. Luego ya el resto es adaptarte, coger tu horario, porque cada persona tenemos un biorritmo distinto, es decir, hay personas que madrugan mucho y terminan antes por la tarde de estudiar y hay personas pues, que les gusta más la noche y a lo mejor pues, se levantan más tarde, pero aguantan hasta una hora más tardía sus horas de estudio. Y lo demás, como han dicho, es como un trabajo. Es estar tus 8 horas cuando no tienes oposición convocada, porque cuando la oposición está convocada y los exámenes ya están delante, haces 8, 10 y 16, porque ya lo veréis. Pero bueno, el ritmo estándar de oposición cuando no hay oposición convocada son 8 horas y una vez coges el ritmo, como os he dicho, superas los primeros meses y eso lo logras superar, ya la oposición pues va encaminada y tienes un ritmo de vida, te acostumbras a tus horarios y es seguir adelante. Luego llegan los momentos de los exámenes, que es la segunda piedra y que también pues, es muy complicado. Es decir, la tensión que se pasa, los nervios que se pasan, los días del examen, pues las horas que se estudian, pues es difícil, no os voy a engañar. Con lo cual, lo peor de esto es el principio y el final, ¿no? Como quien dice. El medio es como un valle en el que hay altibajos, hay días que tienes más ganas de estudiar,
y otros días que tienes menos, y hay épocas de la oposición en las que estás más animado y épocas en las que estás más desanimado, porque todos somos humanos, ¿vale? Entonces, el opositor que triunfa no es el más listo, ni es el más memorístico, sino que es el opositor que mejor gestiona la oposición y, sobre todo, como me dijo a mí el director de la academia en aquella época, el que más ganas tiene de estudiar. Es decir, cuando yo llegué a la academia me dijeron, mira, Luis, para esta oposición tienes que tener una memoria de 6, una inteligencia de 6, es decir, muy normalito, y unas ganas de 10. Es decir, si os metéis en esta posición, tenéis que tener muchísimas ganas. Y son esas ganas las que os darán el coraje y la fuerza para poder seguir adelante durante todos los meses y años que cuesta de superar, ¿vale? Entonces, no hace falta ser una persona especialmente brillante. Yo recuerdo en la facultad con mis compañeros que había gente que era brillantísima y sacaba unas notas espectaculares y luego la oposición nunca la superó. En cambio, gente que era mucho más normal, que tenía unas notas más normales y que pasaba más desapercibida durante la facultad y luego superó la oposición. Es decir, que lo que hayáis hecho hasta ahora da igual. Empezáis todos de cero y el que más ganas tenga de superar la oposición y el que más capacidad de aguante tenga también, porque son unos cuantos años, será el que se lleve el gato al agua, ¿vale? Y luego, si tú has hecho las cosas bien, como han dicho mis compañeros, lo normal es que apruebes. Si no apruebas en un año, será el siguiente, y si no, será el otro. Pero si tú tienes ganas y has hecho las cosas bien, terminarás aprobando, ¿vale? El examen es muy parecido al de registros, entonces no me voy a repetir mucho. Hay un primer examen oral de 1 hora, en el que básicamente se estudia Derecho Civil y un poquito de Derecho Fiscal. Hay otro segundo examen oral de otra hora, que se estudia Derecho Mercantil y Derecho Hipotecario, y un poquito de Derecho Notarial también. Y luego tenemos un examen práctico también de 6 horas, un examen complicadísimo, un examen muy, muy difícil. Esas 6 horas se te hacen mucho más cortas que las horas del oral. Es decir, se te hace más larga la hora del oral, yo no sé a ti, que las 6 horas del escrito. O sea, el escrito es salvaje, o sea, es un escrito muy complicado. Y luego ya hay un cuarto examen que no tiene ya mayor trascendencia, normalmente aprueba todo el mundo y no tiene mayor importancia, ¿vale? Eso por lo que se refiere, porque me he puesto un crono para no pasarme, que soy muy rollero. Eso por lo que se refiere a la oposición. Por lo que se refiere a la profesión, pues somos un poco un complemento de los registradores, o sea, nos llamamos los primos, ¿no? Los primos, porque nos dedicamos los dos a la seguridad jurídica. Nosotros digamos que somos un primer paso, un primer escalón, y ellos son un segundo escalón, es decir, primero pasas por la notaría y después pasas por el registro una vez autorizado el documento. Decir a mis compañeros que están muy equivocados cuando dicen que su profesión es la mejor del mundo, porque es la nuestra, o sea, sin ninguna duda. Por eso me han dejado a mí para el final, para que os convenza de que la profesión de notarías es maravillosa, y lo digo convencido. O sea, cierto es que la oposición es muy dura, pero cuanto más dura es una cosa, más cuesta y más sacrificio, la recompensa es mayor. Es decir, que no os pene lo duro que es, no os pene lo sacrificado que es el estudio, porque la recompensa de verdad que es espectacular. Y supongo, ya fuera de bromas, que con mis compañeros es exactamente igual. Es decir, son personas enamoradas de sus profesiones. Y vale la pena la oposición, vale muchísimo la pena pasar esa mala época, esa época tan difícil, porque luego el ejercicio de la profesión es muy bonito. Sin perjuicio de que hayan también momentos duros, porque son profesiones en las que tienes una responsabilidad muy grande. Estamos hablando de las profesiones, yo creo que dentro del mundo del derecho, las que más responsabilidad se tienen, ¿no? Te la estás jugando todos los días, tienes que tener muy claras las cosas que haces, no te puedes equivocar, o lo menos posible, porque si no las consecuencias son importantes, pero a su vez, como os digo, es una profesión muy bonita. Y actualmente, por lo que se refiere a la profesión de notarios, es una profesión que está evolucionando mucho, porque nos están, en aras a ayudar un poco también a los jueces, dándonos muchas competencias para echarles una mano por la cantidad de volumen de trabajo que hay en los juzgados, intentar desatascar esos juzgados, ¿no? Entonces, si bien antes no se podía, actualmente los notarios casamos, divorciamos, hacemos de contadores partidores en herencias en las que existe controversia y no hay acuerdo entre los herederos. Es decir, que eran competencias antes que solamente las ejercían los jueces y en los juzgados, que ahora nos han pasado a nosotros, pues eso, para echar una mano e intentar desjudicializar todas estas competencias. Y luego tenemos las competencias clásicas nuestras de toda la vida,
y que son muchísimas. Es decir, nosotros desde intervenir, por ejemplo, en una compraventa, que es un acto para muchas personas muy importante cuando va a comprar su casa y que nosotros asesoramos tanto a comprador como vendedor, velamos porque se cumplan todos los requisitos jurídicos, es decir, que el vendedor sea efectivamente la persona dueña de esa casa, cosa que hacemos junto con los registradores al pedirle la nota al registro de que efectivamente esa persona es el dueño para, como os he dicho, de proteger esa seguridad jurídica de las personas, pues intervenir en los testamentos, que no os voy a descubrir nada de lo importante que es asesorar a una persona a la hora de dejar sus bienes para el día que falte. O sea, es una de las tareas más importantes que hacemos en los notarios y que realmente tiene una trascendencia brutal, porque el haber hablado con un notario, haber dejado las cosas claras en el testamento, soluciona muchísimos problemas a la hora de que cuando esa persona falte, que si no lo ha hecho, que la problemática puede ser mucho mayor. Y el campo de nuestra actuación, como está diciendo, es brutal. Testamentos, apoderamientos, donaciones, y ya no solamente en el punto de vista civil, sino en el punto de vista mercantil. Es decir, no solamente asesoramos en las cuestiones sucesorias o cuestiones urbanísticas, sino que también el tema mercantil, es decir, las constituciones de sociedades, las fusiones, absorciones, escisiones, elevaciones a público. Es decir, desde el punto de vista mercantil también tenemos una actuación y un abanico muy, muy amplio, ¿vale? Y terminar mi exposición, que ya he llegado a los 10 minutos, diciendo que, como bien me ha presentado Charo, yo soy actualmente el director de la Academia de Valencia y estoy abierto a todos vosotros, es decir, cualquiera de vosotros que quiera ahondar un poquito más en la profesión, en la oposición, que tenga cualquier duda, que necesite hablar conmigo porque no lo tiene claro, bueno, estoy a vuestra entera disposición. Tenemos además una academia muy bien estructurada aquí en Valencia, a través de la ayuda de nuestro colegio notarial, en la que contamos con actualmente 50 preparadores, los cuales ejercemos nuestra actividad además de manera gratuita y desinteresada. Las cuotas de la preparación también, por si alguien pregunta, muchas personas están becadas y los que pagan es una cantidad, simbólica, es decir, que ayudamos y facilitamos mucho a la preparación de las oposiciones a notarías y estoy a vuestra entera disposición para cualquier cosa que necesitéis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Está claro que querer es poder y lo importante es echarle ganas, ¿no?, a tu oposición y a cualquiera de las anteriores. Bueno, ahora toca el turno del público. Seguro que con tantas profesiones y tantas cosas habrá dudas. Veo ahí ya levantada una mano. ¿Tenemos un micrófono? Sí. Buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, en primer lugar, darles muchísimas las gracias entre todos porque la exposición ha sido muy buena y gracias por los ánimos que nos la habéis trasladado. Me preguntaba para la señora Bárbara, la de la abogada de Estado. Quisiera saber si después de superar la oposición se tiene el alumno que trasladarse a otra ciudad para hacer las prácticas, como por ejemplo en caso de los jueces o los fiscales, que tendríamos que ir a otro sitio. En caso de abogados de Estado también hay que trasladarse. No, nosotros no tenemos periodo de training. Es decir, nosotros cuando superas la oposición eliges destino y te toca trabajar. Los abogados del Estado, como os lo recordaréis de derecho procesal, el fuero territorial del Estado viene determinado por la capital de provincia y, por lo tanto, nuestras sedes normalmente están en capital de provincia cuando nos referimos a la Administración Periférica del Estado. Cuando nos referimos a la Administración Central del Estado, a la Administración del Estado en el exterior, pues ya podemos... Depende. Normalmente las plazas que salen en primer destino suelen ser en la Administración Periférica del Estado y, por ende, en capital de provincia, pero no tenemos periodo de entrenamiento. Se considera que con lo que ya hemos pasado ya hay bastante. Y el tema de los idiomas, ¿es necesario, por ejemplo, exigible algún idioma en concreto, como por ejemplo el valenciano? No se exige ningún idioma autonómico. Se exige inglés, alemán, francés e italiano, uno de ellos es de carácter obligatorio, la lectura, traducción de un texto jurídico,
y el segundo examen es cualquiera de la Unión Europea que no repita el anterior. De acuerdo, muchísimas gracias. Tampoco es mérito para promocionar. De acuerdo, muchas gracias. Ya está. Nada. ¿Alguna pregunta más? Ahí hay otra, al fondo. Bueno, en primer lugar, agradecer la ponencia y, bueno, yo tengo una pregunta que es sobre el acceso al cuerpo superior jurídico del letrado de Administración de Justicia, que si son una oposición libre o concurso de oposición con baremación de méritos, y en este segundo caso, qué méritos son los más importantes para acceder a ello. Y luego, si el examen se celebraría ante la sede del Tribunal Supremo, que como yo creo que es o realmente no es así. Habla del LAG, ¿no? Sí, claro. Pero habla del LAG, ¿no? Sí, Entiendo que te refieres a los letrados de la Administración de Justicia, ¿verdad? Sí. Bueno, el examen también se desarrolla en el Tribunal Supremo. La oposición es similar a la de juez y fiscal, pero es cierto que el número de temas es menor, ¿verdad, Gonzalo? Yo es que no he preparado nunca LAG. Y, evidentemente, pues es un cuerpo de carácter estatal, con lo cual, pues después de una fase de formación que sí que tienen, puede ser cualquier destino en España. Es el antiguo secretario judicial, ese como le han cambiado el nombre, incluso a veces nosotros los operadores jurídicos nos liamos. Pero bueno, sí se desarrollan en Madrid los exámenes. Sí, perdón. Lo que sí que quisiera añadir en cuanto, aprovechando esa pregunta de los LAG, para jueces, fiscales y lo mismo, exclusivamente porque los LAG sí que tienen caso práctico, es que la oposición de juez y de fiscal no tiene caso práctico. No tiene caso práctico porque tiene posteriormente a aprobar toda la práctica hecha o bien en el Centro de Estudios Jurídicos para los fiscales y luego para los jueces en la Escuela Judicial en Barcelona. Y a mí veréis que yo no he dicho que la oposición de fiscal es la mejor del mundo. No se me ha ocurrido decir eso porque, entre otras cosas, no pienso que existe otra oposición más que la de fiscal. Lo otro no sé por qué está, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No he entrado en ese detalle. Aprovecho para meter la cuña publicitaria de que el valenciano, no me acuerdo con los fiscales, lo siento, el valenciano, el michá, por favor, sacároslo ya de paso que estáis estudiando, porque para los jueces sí que computa. Es decir, el michá y el derecho civil valenciano, que lo estudiaréis en la escuela judicial, computa como mérito autonómico en la Comunidad Valenciana y también el valenciano nos sirve para Cataluña y para Baleares. Con lo cual, más allá del famoso escalafón, que es la escalera eterna en la que estamos sujetos los jueces, es decir, el día que aprobaste, pues ahí te quedaste con ese número y uno va delante y otro va detrás, pues afortunadamente en la Comunidad Valenciana, por tener el michá y el derecho foral valenciano, pues tengo una prioridad para elegir una plaza que otra persona que no tenga estos méritos que se pueden adquirir fácilmente. O sea que sacaros el michá si no lo tenéis aún del bachillerato, por favor. Gracias. Sí, Bárbara. Sí, creo que hablo por todas las profesiones que estamos en la mesa y es un detalle que se nos olvida comentar a todos, pero quizás no hay que olvidarlo. Es necesario ser español, tener la nacionalidad española, ¿vale? Recordadlo porque sí que supone ejercicio de poder de Estado. Muy bien, efectivamente así es. ¿Alguna duda? La pregunta Sí. que había formulado yo era si es concurso oposición o oposición libre. Ah, no, es turno libre. LAG. Los letrados No, no. de la Administración de Justicia, Yo creo que las dos. Sí, los LAG tienen una opción de concurso oposición para los que han sido gestores interna. y la otra, después, las plazas restantes pasan al turno libre. ¿De acuerdo? Es Muchas mixta. gracias. ¿Alguna pregunta más? A mí, mientras pensáis, se me ocurre una pregunta. ¿Qué pasa si alguien a los 3 años o 2 años o 4 o 5, los que sea, dicen no puedo más? La piscina la dejo porque ¿qué forma? Todo eso que aprendió tiene un valor que uno se lo lleva en la mochila detrás. ¿Cuál es el destino? O sea, ¿cómo podéis también un poco dar un espaldarazo a aquellos que, por lo que sea, pues no puedan concluir, ¿no?, con éxito ese camino que emprendieron?
Desde la perspectiva del que prepara abogado del Estado, una de las grandes ventajas que tiene es que el campo es tan vasto en derecho que te permite empezar a jugar con otras oposiciones. Por ejemplo, yo aprobé el letrado del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana el año que yo suspendí en el último de abogado del Estado. No era una oposición que yo estaba preparando, pero tenía los conocimientos. Eso sí, lo quieres dedicar en el ámbito de la función pública. En el ámbito del ejercicio privado, desde nosotros, en cualquier despacho y en cualquier materia, normalmente hay una fácil salida profesional. Bueno, yo a lo largo de los años que llevo preparando, evidentemente hay gente que no ha aprobado, pero sobre todo gente que no ha aprobado porque no ha querido. Hablamos de estos, no gente que la oposición le ha vencido porque efectivamente no era un estudiante que cumplía con esa calidad y con ese régimen jurídico dramático para los notarios. A mí me gusta desdramatizar porque ya el drama ya lo aguantamos bastante con ellos. Yo cuando empiezan las cosas así complicadas le explico lo de la patera y digo, ¿qué es lo que veis más complicado? ¿La calefacción y el aire acondicionado y el flexo o esto de cruzar el estrecho con la patera? Y más o menos cogen un punto intermedio de cuál es la situación. Pero bueno, los despachos, todos estos que veis aquí en el pasillo, de Gómez Acebo y Pombo, Garrigues, un resorte que tienen de abastecimiento, una pesquería, es el opositor, buen opositor, que ha dejado la oposición. A los preparadores, a mí, por ejemplo, yo hago prácticamente en casi todos los despachos de aquí de Valencia tengo algún exopositor metido, porque te llaman y te dicen, Gonzalo, ¿tienes alguno bueno que se lo haya dejado? Y esos los cogen porque la preparación jurídica que llevan es tan bárbaramente amplia que adelantan muchísimo con ese tipo de abogado dentro del despacho que el recién salido. Es decir, que el campo del ejercicio de la profesión en cualesquiera de las profesiones de los que estamos aquí es tan amplio que el bagaje que se lleva es absolutamente valorado y buscado. En mi caso, la época que estuve preparando, pues es una refundición de lo que han dicho ellos dos. Hubo gente a que los reconduje hacia otras oposiciones y hubo gente que se dedicó a otro ámbito y o bien hablé yo con las personas a donde fueron a buscar trabajo, me llamaron o les hice una cartita explicando que efectivamente pues era gente bien preparada y demás. Es decir, es un poco lo que todos hemos dicho. Si se estudia bien, si se gestiona bien y se emplea bien el tiempo, no es un tiempo perdido, es un tiempo invertido. Y no tenéis que ver el número de años en el cómputo de vuestra existencia, porque en vuestra existencia, que tenéis 20 y pico años, el número de años que invertís es un porcentaje muy alto. Tenéis que verlo en el global de todo lo que es la existencia de una persona y, por lo tanto, realmente a lo largo de la vida no es tanto el tiempo que se ha invertido. Y tenéis que pensar que es algo que es una inversión de futuro. Hoy quizás vivimos una sociedad muy cortoplacista, lo queremos todo ya, ahora y si puede ser que me guste, pero esto no es así. Entonces tenéis que pensar que es una inversión que hacéis y es una inversión no solo si se gana, sino que es una inversión también, aunque no se gane, si se ha invertido bien. Y eso es lo que tenéis que hacer, porque si no, se pierde el tiempo. Yo recuerdo que tenía una opositora que decía, es que yo todo lo que me he propuesto en la vida lo he conseguido y por lo tanto esto lo voy a conseguir también. Y yo le decía, estás muy equivocada. No se trata de simplemente yo quiero, no. Se trata de yo quiero y eso materializarlo. Y por lo tanto, si lo hacéis, es un tiempo invertido, tanto si se gana como si no se gana, porque en otro sitio aplicaréis lo invertido. Luis. Bueno, yo completando un poco lo que han dicho para también dar un punto de vista más, decir que no es lo mismo dejar la oposición cuando llevas 2 años que cuando llevas 8. ¿Vale? Entonces,
El que se deja la oposición cuando lleva 2 años, pues parte de cero prácticamente, es decir, como si hubieras terminado la carrera, puedes hacer lo que quieras, eres todavía súper joven y puedes volver a hacer otra oposición, irte a hacer prácticas a un despacho, irte al extranjero a trabajar, es decir, que partes de un punto de vista totalmente distinto. El que se deja la oposición con 5, 6, 7, 8, 10 años, ¿vale? Ese tiene un bagaje jurídico si ha estudiado, que es lo que estamos hablando, que lo normal es que haya estudiado, porque si no los preparadores, cuando vemos a una persona que no estudia, le decimos que se la deje porque no queremos que pierda el tiempo. Pues si es una persona que ha estudiado, se los rifan en los despachos de abogados, porque son gente que tiene unos conocimientos jurídicos brutales y que además tiene lo ganado en la oposición, es decir, una capacidad de sacrificio y de esfuerzo muy grande. Entonces, son personas, yo prácticamente la totalidad de opositores que conozco que no han podido superar la oposición, están todos colocados en muy buenos despachos y han tenido muy buena. Con lo cual, no os dé miedo el opositar si queréis intentar conseguir alguna de nuestras profesiones, porque aun en el caso de que no tengáis suerte y que no se pueda realizar el objetivo, el bagaje que tenéis es brutal. Y luego, daros un consejo que se me ha olvidado también en el momento de mi exposición. El gran enemigo, no solo de mi oposición, sino de todas, a día de hoy, son las redes sociales. O sea, ya no solo Internet, el teléfono, la televisión, no, son las redes sociales. Cuando todos los que estábamos aquí opositábamos, las redes sociales no existían. Entonces, para nosotros era más fácil concentrarse, porque nuestras horas eran, porque no tenías otra cosa que hacer, de calidad. O sea, nosotros no teníamos, yo cuando estudiaba ya empezaban los móviles, ¿no? Pero vamos, solo te podías mandar mensaje de texto. Eso era toda la distracción que tenías. Pero las distracciones que tenéis ahora con las redes sociales son brutales. Entonces, lo difícil que tenéis vosotros es conseguir abstraeros de eso. O sea, el poder tener la capacidad de decir, voy a apagar el teléfono, el ordenador, lo que sea, durante 5 horas esta mañana mientras esté estudiando. Tampoco hay que decir que no se puedan ver, pero durante el tiempo de estudio sagrado. Para comer, si quiero la conecto otro ratito, y por la tarde cuando me vuelvo a poner, toda la tarde no las vuelvo a mirar. Eso parece fácil, pero es dificilísimo. Y las redes sociales distraen. Si tú estás estudiando y coges un momento el móvil a ver tal no sé cuántos, ya pierdes el hilo. O sea, ya te miras que fulanito estaba en Francia haciendo no sé qué, que tal se ha ido a una fiesta de no sé cuántos y tal, y ya pierdes el hilo de estudio, te desconcentras y tal. Entonces eso es a día de hoy lo más difícil. El opositor que consigue apartar las redes sociales durante sus horas de estudio tiene mucho conseguido, ¿vale? O sea que si decidís encaminar vuestra vida por una oposición al terminar la carrera, tenéis que tener claro que tenéis que ser capaces de superar el enganche a las redes sociales. Y otra cuestión, porque me ha dado mucho que pensar tu intervención también, que he obviado, es la prohibición absoluta de compararse con nadie. Cada opositor es una individualidad con su genoma y sus características únicas. Esto de... yo recomiendo siempre que uno cuando habla con otros opositores por la noche, que van a otro preparador, además el tema es dramático, entonces ya cuando va al primer gin tonic la cosa todavía se aguanta, al segundo te intenta hundir la noche el otro, dice, ¿tú cuántos temas llevas al preparador? Y te dice, tú caes y contestas el primero, y el otro te dice, uy, yo con esos temas, mi preparador allí ni vas, nos exige, yo llevo el doble o el triple. Yo siempre aconsejo que cuando pillas a uno de esos por la noche, primero que conteste él. Tú le doblas el número de los temas y ya le has dado la noche, ya lo has perdido ya definitivamente para toda la noche. O sea, compararse en esto no vale para la pena. Que dice, a ver, ¿cuánto tiempo se prepara la oposición? Por ejemplo, yo este año pasado he sacado el número 1 de jueces y lleva 4 años. El año anterior saqué la número 1 de fiscales y llevaba 5. La oposición que preparó contigo el número 1 de tu promoción, lo preparé yo y llevaba 3. ¿Cuál es la media? Hay familias que he preparado a los 4 hermanos con el mismo genoma, uno ha tardado 6, la otra ha tardado 2, la otra ha tardado 3 y la otra ha tardado 5. ¿Cuáles? O sea, cada uno tiene su propio ritmo y hay gente que empieza con un ritmo atroz y cuando te descuidas aquello se ha ido por la borda
o gente que empieza tranquilamente y dice, bueno, y va cogiendo peso, ritmo, y lleva una locomotora después magnífica. O sea, no compararse nunca con nadie. Y todos los consejos que se dan por internet, el amigo que te dice, es que si se aprueba en 2 horas, si se aprueba en mediodía, todo eso no sabes nunca quién te lo da. Y la oposición la cuenta cada opositor desde su propia perspectiva. El fracasado la hunde, el que ha aprobado la supervalora, el que está que no sabe qué es lo que hace, te lleva cada vez a una orilla o a otra orilla del río. Es decir, vivir cada uno su individualidad, el día si empezáis a elegir la oposición, y no compararos con los que tenéis al lado. Eso es horroroso, porque las consecuencias son muy lamentables. Cristina. Quería dar un último consejo que creo que es importante, y es que hay que buscar el tiempo para hacer ejercicio físico también. Es decir, estas oposiciones estás sentado y con la cabeza absolutamente a 100 por hora, pero el cuerpo está sin hacer ningún tipo de ejercicio, con lo cual se corre el peligro muchas veces de que te metes en la cama y no puedes conciliar el sueño porque es que el cuerpo directamente es que no está cansado. Entonces, hay que hacer ejercicio, hay que buscar el tiempo. Esto, pues cada uno va a gustos. Hay gente que hacía media hora al día, otros que 2 días a la semana, el tiempo que sea, pero es necesario hacer ejercicio físico porque es necesario que el cuerpo y la mente vayan de la mano, porque si no, el cuerpo te pasa factura. Con lo cual, es el último consejo que por mi parte os quería dar. Muy bien, pues me temo que se nos ha agotado el tiempo. Yo me pasaría toda la tarde escuchándoos, pero hay otra mesa a continuación y tendremos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias por vuestros consejos. Os pido un último favor, que si nos llega alguna otra pregunta os la dirigiremos bien a través del email, por ejemplo, os llamamos por teléfono. Y una vez más, 1000 gracias por participar con la facultad y ayudar a nuestros estudiantes. Gracias. Thank you.